Cuando estás tomando decisiones que van a cambiar el rumbo de tu vida o donde vas a poner en riesgo algo que es muy importante para ti, por ejemplo, el capital que has ahorrado, o por ejemplo, la estabilidad de tu familia, o por ejemplo, una disfuncionalidad que podría surgir si las cosas no funcionaran bien, siempre antes deberás de plantearte el peor escenario. ¿Cómo están mis queridos pervivientes? Bienvenidos a este podcast. Soy Víctor Gordoa. Soy el fundador de la primera facultad universitaria de imagen pública en el mundo. Y soy el autor de los libros El poder de la imagen pública, recién reeditado. Este libro ha vendido más de 250,000 ejemplares gracias a ustedes que lo siguen consultando. Autor de Imagen Vendedora, también edición actualizada. Ha vendido otros 50 o 60,000. Y Imagología, la ciencia de la imagen. El cuarto libro, El camino de la pervivencia, que es la fuente inspiradora de este podcast. Pervivencia, poder seguir adelante con tu vida, venciendo todos los obstáculos. Es más que resiliencia. El principio de pervivencia número 10 dice: siempre plantea el peor escenario. Si tú quieres poder lograr la pervivencia, cuando estás tomando decisiones que van a cambiar el rumbo de tu vida o donde vas a poner en riesgo algo que es muy importante para ti, por ejemplo, el capital que has ahorrado, o por ejemplo, la estabilidad de tu familia, o por ejemplo, una disfuncionalidad que podría surgir si las cosas no funcionaran bien, siempre antes deberás de plantearte el peor escenario y hacerte la pregunta: ¿y si no se diera esto? ¿Qué es lo peor que me podría pasar? Si no lograra yo el objetivo que pretendo, ¿qué es lo peor que me podría suceder? Y entonces, si tú puedes con eso peor que te podría suceder, entonces sí, aviéntate, da el paso adelante, toma la decisión, porque ya pensaste en lo peor que te podría suceder. Pero ¿sabes qué? A mí no me pasó así. Yo cometí el error de no haber planteado el peor escenario que podía sucederme cuando creé toda esta empresa editorial que vendía libros a los trabajadores de la industria y que financiaba Fonacot. La empresa jaló maravillosamente. Yo empecé a ganar mucho dinero. Y no solamente tuvimos las oficinas en la Ciudad de México, sino que replicamos las oficinas en Toluca, Cuernavaca, Querétaro y Puebla. Nos iba todo a dar. Guillermo Menéndez, quien me ofreció asociarme con él para este proyecto, el presidente del grupo Time Life y de la Organización Corporativa Iberoamericana, todo dentro del medio editorial, la venta de libros. Un buen día en una junta me dice: oye Víctor, ¿y por qué no propones a Fonacot que financie, que hagamos la enciclopedia Fonacot para los trabajadores, especializada para ellos de tal manera que podamos ofrecérselas a un precio verdaderamente bajo, que todo trabajador pueda tener en su casa una enciclopedia? La idea me pareció magnífica y dije: caray, qué buena idea. Voy a proponérsela precisamente al director general del organismo llamado Fonacot. Preparé mi presentación muy bien, puse el énfasis en todos los beneficios que yo veía que podían darse, y no solamente el del precio, sino también el del contenido, y les encantó la idea. Me ofrecieron, más bien me pidieron que yo hiciera un prototipo de cómo sería la enciclopedia, que se llamaría Enciclopedia Fonacot. Mandé a hacer el prototipo, se los llevé, les encantó,
lo pusieron en la palestra de la Secretaría del Trabajo, el director del Fonacot lo llevó con el secretario del Trabajo, el secretario dijo, magnífica idea, vamos a hacerlo. Imagínense lo que yo sentí. Íbamos a hacer la enciclopedia para los trabajadores. Era un contrato de muchos millones de enciclopedias. Y cuando llego yo con la noticia a la oficina de la presidencia del grupo Time Life, con Guillermo Menéndez, me dice, Víctor, ¿tú sabes lo que esto significa? Va a ser el negocio de tu vida, Víctor. Estaba yo empezando los años 30 de mi vida. Andaba yo por ahí del año 31, 32 de edad. Y entonces, cuando me hace las cuentas Guillermo, me dice, Víctor, con este contrato que ya estaba firmado, el que tengo en las manos, tú vas a ganar $1,000,000. Si hoy decir $1,000,000 es decir que bruto, es un chorro de dinero, ahora imagínense en la primera mitad de la década de los 80s. Me convertía yo en un joven millonario. Sí, como el sueño que tienen todos los que quieren ser influencers o creadores de apps en la actualidad. Tenía yo en la mano el papel firmado por el gobierno mexicano para editar la enciclopedia de los trabajadores Fonacot. Sí, perfecto. Nada más que era el final del sexenio de López Portillo. El presidente José López Portillo dejó el país mal, en una gravísima crisis económica, y el cambio de sexenio se dio el 1 de diciembre de 1982 y entró como presidente Miguel de la Madrid Hurtado. En ese cambio de presidentes entra un nuevo director de Fonacot, porque a su vez entró un nuevo secretario del Trabajo y por lo tanto fui convocado para ir a verlos y revisar las condiciones contractuales entre Fonacot y empresas editoriales, así se llamaba la empresa. Entonces llego a la oficina del director del Fonacot, me siento y ya desde que le vi el rictus, yo presentí que las cosas no iban bien, que me iban a tratar de manera diferente a como había sido tratado hasta el anterior sexenio. De un día para otro habían cambiado las cosas. Y me dijeron, señor Gordoa, usted como representante legal de empresas editoriales, lo hemos convocado para hablar acerca de las condiciones del contrato de la Enciclopedia de los Trabajadores Fonacot y también hablar de las condiciones con las cuales estamos nosotros financiando las ventas de su fondo editorial dirigido a los trabajadores. Así que siéntese por favor, tengo unas malas noticias que darle. El presidente Miguel de la Madrid nos ha hecho un llamado hacia la austeridad y ya no va a haber presupuesto para financiar la publicación de la Enciclopedia de los Trabajadores. Yo en ese momento sentí que se me derrumbaba el mundo. Yo ya había soñado con todo lo que iba a hacer con $1,000,000. Yo ya me veía poniendo mis propias cosas y me veía desarrollándome en lo que yo quería hacer en la vida, ¿no? En fin, que iba a ser desde luego por el lado de la comunicación. Y entonces me sentí muy mal y dije, bueno, se cae el contrato, pero ya podremos proponer otra cosa. Pero en ese momento me agrega el director del organismo Fonacot. Pero no solamente para en eso, señor Gordoa. No solamente vamos a cancelar el contrato de edición de la enciclopedia Fonacot. Quiero que sepa usted que ya le vamos a quitar el registro para operar con nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Esto qué significa? Que nosotros ya no vamos a financiar con el fondo Fonacot las compras de los trabajadores de libros. Pero eran libros que los capacitaban,
estábamos dando al gremio laboral de la industria, de los obreros, conocimiento especializado, y la USECA, la unidad que supervisaba que se dieran capacitación a los trabajadores, lo ha visto con buenos ojos y incluso ha otorgado reconocimientos de capacitación a las industrias que han adquirido los fondos editoriales. Todo eso podrá haber estado muy bien en el sexenio anterior. Hoy empieza un nuevo sexenio, un sexenio austero donde no hay presupuesto. Así que a partir del día de hoy tiene aquí su carta donde le cancelamos el registro y ya no va a poder realizar ventas a través de Fonacot. Me puse pálido. No lo podía creer. No solamente se me iba de las manos el $1,000,000, sino esto significaba la sentencia de muerte de la empresa que yo había creado para Guillermo Menéndez. Era mi sustento de vida. Y dependían ya muchas personas de todas las oficinas que habíamos puesto en las diferentes ciudades que les mencioné. Esto era el acabose. ¿Y ahora qué iba a hacer yo? ¿Cómo le iba a dar esta noticia a Guillermo, el presidente del grupo? ¿Y yo? ¿Qué iba a hacer? ¿Y qué le iba a decir a toda la gente que dependía de esta idea que estaba dando frutos y que había trabajado varios años con éxito, con un cumplimiento puntual, brindando calidad en los productos, dejando a la gente satisfecha? ¿Qué explicación iba a darles? Sin siquiera saber lo que estaba yo pensando, me dirigí a las oficinas centrales y sin tener cita, le pedí a Guillermo que me recibiera. Y me vio entrar verdaderamente desencajado. Y me dice, ¿pero qué te pasó? ¿Qué cara traes? Y le digo, Guillermo, es que te traigo malas noticias. Nuestro contrato de edición de la enciclopedia ha sido cancelado unilateralmente por parte de Fonacot. Ah, me dice él, bueno, yo creí que había sido algo peor. Bueno, así son los negocios. Algunos se hacen, otros no. Pues sí, vete despidiendo de tu $1,000,000, pero ya vendrán otras cosas, hombre, no te preocupes, adelante con todo lo demás. No, Guillermo, ahí no para la cosa. Ya no nos van a financiar las ventas. Ya no nos van a poder comprar los trabajadores a plazos financiados por Fonacot y nosotros recibir el pago de las ventas por Fonacot. Nos quitaron el registro. Ya no va a haber financiamiento para la parte de los libros. Y entonces ahora el que se puso pálido fue él. Y me dice, ah, caray, esto significa que vamos a perder todo. Sí, significa que no podemos seguir operando. Significa que deberemos despedir a toda la gente que hemos contratado para esto, y tenemos que vender las combis y tenemos que regresar todo y las oficinas y desmantelar toda la operación. Uf, qué horror. El I Ching, cuando lo tiré para relatar este principio de pervivencia número 10, siempre plantea el peor escenario, me arrojó el hexagrama de la desintegración, Po. Qué coincidente es el I Ching con las cosas que uno quiere relatar, ¿no? Y dice en las líneas del hexagrama número 23 del I Ching, Po, la desintegración. Se desintegra su ligazón con ellos, no hay tacha. El lecho se desintegra hasta la piel, desventura. Un cardumen de peces, por las damas de palacio, llegan favores y todo será propicio. Hay un gran fruto todavía no comido. El noble obtiene un carruaje y al vulgar se le desintegra la casa. ¿Cómo había que interpretar estas líneas para el caso que estoy yo narrándoles? Es evidente que entraba yo en una
etapa de desintegración. La enseñanza que esto me dejaba es que yo no planteé el peor escenario. Dependíamos 100% del gobierno, dependíamos 100% del organismo llamado Fonacot. Y nunca pensé, ¿y si Fonacot nos quitara el apoyo, qué pasaría con la empresa? Y no tenía yo ningún otro camino de salida para ello. Y eso, no haber previsto el peor escenario, significó la desintegración. El I Ching, sin embargo, daba esperanzas. Hay un gran fruto todavía no comido. El noble obtiene un carruaje y al vulgar se le va a desintegrar la casa. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre debemos tener esperanza de que si algo se nos quita de las manos es porque viene otra cosa. Y que si eres noble y estás haciendo las cosas bien, vas a obtener un carruaje, es decir, el vehículo que te va a llevar a conseguir tus objetivos. Y sin embargo, si no, serás el vulgar al que se le desintegra la casa. Yo me quedé verdaderamente sin todo lo que había yo creado. Y se me fueron ahí 4 años de mi vida en el que yo ya me sentía un joven exitoso, yo ya me veía rico con lo que iba a ganar con el contrato de Fonacot y todo se me cayó al lodo. Como la parábola de aquella chica que va con un cubo de leche en la cabeza diciendo, y cuando venga esta leche voy a hacer mantequilla, y cuando venda la mantequilla voy a hacer queso, y cuando venda los quesos voy a poner mi fábrica de yogurt. Nada más que la chica no se fijó por ir pensando y soñando en un hoyo que estaba en el camino. Cayó en el hoyo, se tropezó, vació el cubo de leche y desaparecieron la mantequilla, los quesos y el yogurt. Así me pasó a mí. ¿Con qué concluyo este principio de pervivencia número 10? Nunca te olvides de que si estás haciendo algo, ese algo puede desaparecer. Lo que sea de tu vida, el proyecto de tu vida para construir un matrimonio exitoso, el proyecto de vida para dejar el empleo actual y emprender algo propio, el proyecto de vida para lograr contribuir con una causa social, lo que tú quieras y mandes. Siempre, siempre piensa, ¿qué pasaría contigo si eso desapareciera? Si puedes seguir adelante, pues entonces da el paso. En mi caso, yo no pude seguir adelante. No pude más que enfrentarme a una situación y liquidar todo y sin saber qué iba a seguir en mi vida. Me quedé desempleado. Y ya no iba a tener una fuente de ingreso. Se siente muy feo. Se siente muy feo. ¿Cómo salí adelante de eso? ¿Cómo pude seguir recorriendo el camino de la pervivencia? Pues por supuesto que apenas vamos en el principio de pervivencia número 10 y hay 30 en el libro. La historia va a continuar, si ustedes me hacen el favor de seguirme viendo en el podcast o escuchando, ¿no? Y no me queda más que cerrar con la letra de los Beatles que redondea toda esta idea. Viene de la canción Strawberry Fields Forever. The Beatles, a través de Lennon y McCartney, nos dicen, siempre no. A veces creo que soy yo, pero tú sabes, yo sé cuando es solo un sueño. Creo que lo sé, y eso significa un sí, pero está todo mal, todo incorrecto. Eso es. Creo que no estoy de acuerdo. Qué mensaje tan encriptado, pero si lo piensan bien, es también un mensaje de lo que siente cualquier individuo que está desesperado por algo que no pudo darse. Soy Víctor Gordoa.
Nos vemos en el siguiente capítulo del camino de la pervivencia. ¿Saben cómo se llama el principio que sigue? Fíjense. Escoge bien a tu pareja, por si acaso. Ya sabrán ustedes por qué titulé el principio que sigue de esa manera. No se lo pierdan. Hasta la próxima.